Vamos primero pues con un ejemplo así. Hagamos de cuenta que tengo yo la siguiente matriz, ¿sí? A la cual decido llamarle por ejemplo A. Y a continuación tengo otra matriz más, 3 menos 1, 4, 0. Bueno, entonces si se acuerdan un poco pues se darán cuenta que la matriz B es la transpuesta de la matriz A, que le llamamos pues la transpuesta. Como ven ustedes, ¿no es cierto? Acá tengo 3 menos 1, pero esto que era en vertical se vuelve horizontal, ¿no es cierto? Es como si hubiéramos cogido la matriz y lo hubiéramos rotado en este sentido de aquí. Entonces B viene a ser la transpuesta de A, que también se podía pues denotar de la siguiente manera, algo así, era A transpuesta. Bueno, entonces, ¿qué detalle nosotros observamos aquí? Vamos viendo cada uno de los elementos que tengo acá, ¿no es cierto? Vamos en el caso, por ejemplo, en el caso del elemento 3, voy a hacer una tabla más bien para que quede bien entendido. Tengo 4 elementos, tengo el elemento 3, tengo el 4, tengo el menos 1 y tengo el 0. Tengo pues las posiciones que tienen cada uno de estos elementos en las matrices, ¿no? Tengo yo, digamos que I, ¿cierto? Tengo J, voy a hacer una fila más para que se entienda mejor. Tengo la matriz A y tengo la matriz A. Y por cada uno de estos de acá tengo pues los pares I y J, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué posición ocupa el 3 en A? Se encuentra en A 1, 1. Y en A transpuesta se encuentra también en 1, 1. El 4 se encuentra en la posición 1, 2 en A, primera fila, segunda columna, ¿no es cierto? Y en A transpuesta se encuentra en A 2, 1. Para el caso del menos 1, en la matriz A se encuentra en A 2, 1. Y en A transpuesta se encuentra en 1, 2. Y finalmente el 0 se encuentra en ambas matrices en la posición 2. Si las matrices fueran más grandes, se notaría un poco más, pero ¿cuál es el patrón que yo estoy observando aquí? Hay un patrón que estoy observando, si ya se dieron todos cuenta, pero básicamente el I y el J se invierten en el caso de la transpuesta, ¿no es cierto? Obviamente que si tengo 1, 1 o tengo 2, 2, que son los elementos de la diagonal principal, pues no estamos advertidos de esa inversión, ¿no es cierto? Pero en el resto de elementos que están fuera de la diagonal principal, se nota claramente que el 1, 2 se convierte en el 2, 1, el 2, 1 se convierte en el 1, 2. Y si fuera una matriz más grande, pues también tendríamos los mismos efectos, ¿no? Sí. Se me ocurre a mí, por ejemplo, hagamos de cuenta que pongo un 2 y pongo un 5. En el caso de la transpuesta, pues tendría en cambio una fila extra, ¿no es cierto? Que va a tener el 2 y el 5. ¿Qué posición ocupa en A? El 2 se encuentra en la posición 1, 3. Y en la transpuesta se encuentra en la 3, 1. Y en el caso del 5, acá se encuentra en la 2, 3. Y en la transpuesta se encuentra en la 3, 2. Entonces este es el patrón que estamos observando. Solamente haciendo una tabla como esta nos podemos dar cuenta, ¿no? Se dan cuenta que se está invirtiendo el I y el J, ¿no es cierto? ¿Cómo podría escribir esto yo de otra manera? Pues podría decir, por ejemplo, que el elemento AIJ, ¿no es cierto?, en la matriz original A corresponde al elemento JI de la matriz A transpuesta. ¿Sí? Esa sería la fórmula. Este es el patrón, ¿no? Puedo, pues en vez de utilizar A transpuesta, puedo utilizar en el depc como B, ¿no es cierto? En vez de poner A transpuesta, podemos poner B, por ejemplo. Bueno, entonces, este sería el patrón que tiene que utilizarse, ¿no? Entonces, dada una matriz ingresada A, si me dicen obtenga la transpuesta, tendría que generar una matriz B donde el patrón es este de aquí, para todo y así son las filas de 1 hasta n, y para cada j desde 1 hasta m, ¿no es cierto? Cogemos y copiamos por acá. Todos nos acordamos ya cómo podríamos ingresar la matriz, ¿no es cierto? Entonces no es ninguna cosa del otro mundo. Pediría el número de filas, que vamos a llamar n, y número de columnas.
Podemos poner acá un pequeño mensaje que se entienda. N es filas y M es columnas, ¿no? Aparte de esta de ahí voy a necesitar un par de índices, un índice I y un índice J como siempre, ¿no? Aquí pediría ya que se ingresen las cosas utilizando un CIN UseOut, ¿no es cierto? Ingrese número de filas. Siempre tratemos de poner pues algo que entienda la persona, ¿no? Si pongo ingrese N, me va a decir, bueno, ¿qué es N? Pongamos mejor número de filas. Esto se va a guardar en N. Y de igual manera sería pues ingrese número de columnas, lo cual se grabaría en M. Correcto. Bueno, entonces hiciéramos pues un bucle para ingresar desde igual a 1. Recuerden que en C realmente se empieza a grabar desde 0, pero si no queremos ocupar la posición 0 no pasa nada, ¿no es cierto? Hasta N en incrementos de 1. Y este es el bucle que siempre utilizamos, ¿no es cierto? Entonces les decía que prácticamente este bucle es un patrón, es algo que se repite y que sería bueno que ya pues lo memorizaran ustedes siempre. Acá sería hasta M, porque siempre se va a utilizar. Entonces aquí yo podría pedir, como siempre, pues el elemento ingrese a sub i, j, ¿no es cierto? Y luego pues ingresaríamos y grabaríamos en el elemento ij que corresponda de una matriz A. Entonces esta matriz A tiene que estar declarada obviamente, digamos que va a guardar siempre solo enteros, sería la matriz A que va a ser de n por m. Acuérdense por favor de siempre declarar la matriz luego de que estén cargados los valores de n y m. Caso contrario, pues no sabemos qué dimensiones le asigna y van a empezar a aparecer valores extraños ingresados en la matriz. Básicamente este debería ser la parte del ingreso. Yo lo que siempre animo a las personas cuando están programando es no acaben todo el programa para luego empezar a probar, sino hagan por bloques, ¿no? Digamos que la tarea 1 es de ingresar a la matriz. Terminen el código de ingreso a la matriz y pruébenlo. Y cuando estén seguros de que está funcionando, entonces continuamos al siguiente punto, ¿no es cierto? Entonces vamos a probar esto de aquí y pongámosle pues, como siempre, un nombre. Clase 14, por ejemplo. Entonces voy a probar exactamente con el mismo ejemplo que he puesto acá, ¿no es cierto? En este caso, la matriz original A tiene 2 filas y 3 columnas. Número de filas 2, número de columnas 3. Elemento 1, 1, 3, 4, 2, menos 1, 0 y 5. Listo. Ahora que sabemos que está funcionando bien esto de acá, procedemos a aumentar el código que nos toca. Entonces siempre estamos organizados en esto, ¿no es cierto? Hasta aquí está el ingreso de la matriz. Todo está bien documentado. Continuemos. Bueno, aquí voy a recorrer la matriz y voy a crear pues la matriz B. ¿Cuáles son, si A es de n por m, cuáles son las dimensiones de la matriz B? ¿Quién me dice? M por N. Correcto, ¿no es cierto? Esa es la cuestión con las transpuestas. Si yo tenía aquí n filas y m columnas, la transpuesta va a ser al revés. M filas y n columnas. Por lo tanto es algo parecido a lo que está acá, pero invertido, ¿no es cierto? Correcto. Vamos a recorrer pues la matriz A para poder copiar. Y ya tenemos nosotros, voy a poner acá, copiar en transpuesta. Vamos a ir copiando los elementos de A, ¿no es cierto? En B. Y el patrón que tenemos es este que habíamos puesto anteriormente. Este de acá. Entonces, utilizando el patrón que tenemos ahí, ¿no es cierto?
me está diciendo, no vamos a llamarla transpuesta, vamos a llamarle B, ¿no es cierto? Aquí puse con comas, pero se entiende que igual podría ser sin las comas puestas ahí. Y esta sería B. ¿Sí? Pues voy a llamarle B como he puesto acá, y por lo tanto me está diciendo que B, no importa como ustedes quieran, puedo poner IJ, JI, lo importante es que sea al revés de lo que está puesto en A, ¿no es cierto? Puede haber puesto que BIJ es igual a AJI, ¿sí? O para respetar la fórmula que hemos puesto acá, que BJI es igual a AIJ. Lo importante es que sea invertido. Y ahí ya está producida, sí, creada la matriz B, ¿no es cierto? Hemos copiado los elementos desde A. Entonces, lo que nos quería hacer aquí para ser organizados, bueno, podríamos mostrar directamente aquí, ¿sí? Pero me va a mostrar en este orden, se mostraría así. Entonces voy a hacer simplemente otro pedazo de código solo para mostrar la matriz. Queda entendido que no es necesario, poder utilizar el mismo bucle, ¿sí? Incluso podría utilizar tal vez un solo bucle, bueno, o un solo par de bucles, ¿no? Como está acá, en lugar de partirlo en tres partes, sino que simplemente quiero que seamos un poco ordenados y que entienda bien pues qué es lo que estoy haciendo. Entonces seguimos con el mismo par de bucles de siempre para recorrer matrices que ya se saben de memoria y que se va a usar de aquí para siempre, ¿no es cierto? Entonces aquí simplemente sería cuestión de mostrar B y lo mostraríamos pues de una forma eh, recorriendo por filas, como siempre hemos hecho, y una forma pues que se visualice bien, ¿no? Podría decirse elemento B y J es tal cosa, ¿no? Algo así. Como saben, este es algo más que nada estético. Y listo, ¿no? Me parece que estoy teniendo algún error con los... No debería pasarme, pero parece que es con el tamaño de la matriz. Recuerden que se empieza a guardar desde el cero. Y normalmente no debería pasar, pero me parece que ahora me está pasando factura el hecho de no ocupar el cero al inicio. 1, 4, 0, 2, 5. Sí, eso es. Bueno, explico la razón de eso de ahí. La verdad antes no nos ha pasado porque he probado con matrices muy pequeñas, pero la cuestión es esta. Digamos que yo declaro que n es 2, ok, y que m es 3. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Yo voy a poder tener en A, recuerden que comenzamos desde 0, ¿no es cierto? Voy a tener A00, A01 y voy a tener A02. Ahí están tres columnas. No llega hasta el número 3, llega hasta el número 2, ¿no es cierto? Y tengo en total dos filas, la fila 0 y la fila 1, porque comienzo yo en 0. Entonces tengo aquí el 1, 0, tengo el 1, 1 y tengo el 1, 2. Eso es lo que yo tengo ahí. Resulta que aquí, por ejemplo, el momento en que ingreso, yo estoy ingresando en las posiciones 1, 1, 1, 2, 1, 3 y 1, 3 no hay, ¿no es cierto? 1, 3 no hay. Luego ingresan las posiciones 2, 1, 2, 2 y la última va a ser la 2, 3. Pero normalmente 2, 3 no existe. No existe ninguna con 2, la verdad. Entonces, si yo quiero obviar el 0, o sea, está muy bien, pero tenemos que tener en cuenta de que tengo que tener suficiente espacio en la matriz para poder ingresar saltándome el 0, ¿no? Bueno, vamos con algo más.
voy a crear otro script más. Hagamos de cuenta que se me pide, hagamos acá una matriz de 3×3 ahora para que se vea mejor. ¿Ya? Entonces tengo yo aquí una matriz de 3×3 y hagamos de cuenta que tengo los siguientes números. Y pongámosle de todas formas también el nombre de A, no importa. Bueno, entonces digamos que me está diciendo que necesito hacer que esta matriz de acá sea una triangular inferior, por ejemplo. Es decir, que todos los elementos que se encuentren por sobre la diagonal principal, ¿de acuerdo? Recuerden cómo es la diagonal principal, justamente la que está aquí, que todos los que estén por encima de la diagonal principal se hagan ceros. ¿Sí? Es decir, el 5, el 3 y el 6 deben hacerse ceros. ¿De acuerdo? Y el resto va a quedar intacto. Bueno, ¿qué haría? Primeramente necesito encontrar un patrón. Bueno, ¿cómo sé yo que un número está por encima de la diagonal principal? Sí. Si hiciéramos igual un estudio de las posiciones que tienen estos números que están acá arriba, ¿no es cierto? Si nos fijamos en esto de acá, por ejemplo, el número 5 se encuentra en la posición 1, 2. El 3 se encuentra en la posición 1, 3. El 6 se encuentra en la posición 2, 3. ¿No es cierto? Si habláramos de los números que se encuentran sobre, no sobre, en la diagonal, digamos, para que no haya lío, ¿no es cierto? En la diagonal. ¿Cuáles se encuentran en la diagonal? El 1, el 5 y el -1. Estos son los que se encuentran en la diagonal principal. ¿Cómo sabemos que un número está en la diagonal principal? Si nos fijamos, es el 1, 1, el 2, 2 y el 3, 3. Recuerden, lo de la izquierda es Y, lo de la derecha es J, columnas. Entonces, ¿cómo hemos sabido de que está en la diagonal principal? ¿Qué patrón hay ahí? ¿Qué es lo que se repite en esos números de I? Y igual a J. Y es igual a J, por supuesto. Y es igual a J, ¿no es cierto? Para todos los que se encuentran sobre la diagonal principal, ¿no es cierto? 1, 2, 1, 3, 2, 3. ¿Qué relación hay entre I y J para todos los números que se encuentran sobre la diagonal? J es mayor que I, Tal cual, J es mayor que I o I creo. es menor que J, tal cual, ¿no es cierto? Porque si yo coloco los que están abajo, que sería el 8, el -3 y el -2, pues este se encuentra en la posición 2, 1, 3, 1 y la 3, 2, donde I es siempre mayor a J. Entonces, digamos que el patrón que hemos encontrado, ¿no es cierto? Es que bajo la diagonal tenemos que I es siempre mayor a J. Si nos encontramos en la diagonal, o dentro de la diagonal, como quieran decir ustedes, ¿no es cierto? Tenemos que I es igual a J. Y para el último caso, que nos encontramos sobre la diagonal, I es menor a J, o J es mayor que I. Todo eso da lo mismo, ¿no es cierto? Como queramos decirlo. Entonces, listo. Entonces, si me están diciendo que siempre que I es menor a J, tengo que colocar un 0 ahí, ¿no es cierto? Bueno, pues está dicho, ¿no es cierto? Tengo que colocar un 0. ¿Cómo escribiríamos el patrón? Es importante siempre tener el patrón, ¿no es cierto? Porque eso es lo que tengo que poner dentro de los bucles.
es que tengo que hacer que AIJ se haga igual a 0 cuando todos los casos en los que I sea menor a J. ¿Sí? Este es el patrón que tengo ahí. Entonces, cuando me dice, en el caso en que I sea menor a J, me está diciendo que tengo que poner un condicional ahí, ¿no es cierto? Preguntar, si I es menor a J, pues A sub IJ es igual a 0. Eso es leído ya en forma de algoritmo, ¿no es cierto? Forma matemática se escribe así, forma de algoritmo pues ya es un poco diferente. Bueno, entonces de aquí todo esto se reutiliza en el sentido del ingresar matriz, eso es lo de siempre, lo de toda la vida. Y acá la misma cosa, no hace falta que recorramos la matriz de una forma rara, podemos utilizar el mismo bucle de toda la vida que digo yo, y adentro del bucle, ¿no es cierto?, es donde yo tengo que colocar pues los patrones, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso tendría un condicional que me diga si I es menor a J, A sub IJ tiene que hacerse 0. Entonces ahí estaría. Y por último sería pues demostrar pues cómo es que quedó todo, ¿no es cierto? Podríamos mostrar en este mismo de acá, pero como digo yo, para que quedemos organizados, pues mostrémoslo aquí, ¿no? Eso sí, ya no, la decisión de ustedes no disminuye nota ni nada de eso. Ya, entonces me parece que ahí estaríamos. No creo que haga falta poner nada más. Vamos a ver si es verdad. Esto le voy a poner triangular inferior. ¿Sí? Porque me quedan datos abajo de la diagonal. Arriba me quedaron ceros. Por eso es una triangular inferior. Entonces vamos a ingresar la misma matriz. Tendría 3 filas y 3 columnas. Si quedó declarada como n más 1, ¿no? Solo quiero estar seguro de eso. Sí, n más 1 y m más 1. Voy a declararlo así para que no volvamos a tener problemas en el futuro. 1, 5, 3, 8, 5, 6, menos 3, menos 2, menos 1. Ahora me va a mostrar igual fila por fila. Me debería mostrar 1, 0, 0, 8, 5, 0. Ya con salto de línea se va a ver mejor, ¿no? 1, 0, 0, 8, 5, 0, menos 3, menos 2, menos 1. Solo me falta agregarle un salto de línea. Correcto. Listo entonces. Eso sería. Correcto. Bueno, y ahora digamos que se me estuviera diciendo, ¿no es cierto?, que lo que deseo es también ponerle ceros acá abajo. ¿Cómo haríamos? Bueno, hay dos formas, ¿no? Otra forma sería abrir otro if más que diga, y si es mayor a j, también hacemos a sub ij igual a 0, ¿cierto? Pero ¿cuál es el if? ¿Cuál es la forma más rápida y corta de poder hacer 0 a todo lo que no está dentro de la diagonal? ¿Cómo hicieran ustedes? Sí, I no es igual a J. Tal cual, ¿cierto? Siempre que i sea diferente de j, no me importa si es mayor o menor, es diferente ya, ¿no es cierto? Podría poner, por ejemplo, algo como esto. ¿Dónde está? Diferente. ¿Sí? Haría diferente, es la forma más rápida, no es la única forma, pero creo que es la más rápida. Vamos a ver cómo queda entonces. De 3 por 3, 1, 5, 3, 8, 5, 6, menos 3, menos 2, menos 1. Y acá está 1, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, menos 1.